Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo capítulo de nuestro podcast de la USPAE. Me acompaña Oscar, ¿Qué aquí tal? está con Saludos nosotros. a todos. Hoy vamos a hablarles sobre monitoreos biológicos. Para entrar en materia, vamos a dar una pequeña explicación sencilla sobre qué es un monitoreo en general, ¿no? Oscar, por favor, explícanos a grandes rasgos y con palabras sencillas qué diantres es un monitoreo. Ok, pues sí, justamente estaba pensando en eso ahorita que estamos por entrar al programa. Y bueno, me quedé pensando en dos ejemplos pues muy cotidianos para nosotros, ¿no? Que todos hemos oído, yo creo. Uno es el sistema de monitoreo de la calidad del aire de la Ciudad de México. Y el otro es pues nuestro propio cuerpo humano, ¿no? Que lo monitoreamos constantemente. El de la calidad del aire de la Ciudad de México, pues ustedes sabrán, ¿no? Consta de el gobierno capitalino tiene instalado por las diferentes áreas de la ciudad estaciones de monitoreo que están, como su nombre lo indica, monitoreando ciertos componentes de la atmósfera, como ozono, dióxido de carbono, dióxido de azufre, entre otros, pues que son, digamos, indicativos de la calidad del aire, ¿no? En función de los valores que toman estas estaciones, pues se detona, ¿no? una serie de protocolos si se exceden ciertos límites y son lo que ellos llegan a hacer la declaratoria de una contingencia ambiental que, bueno, que dispara, ¿no? Cosas como detener ciertas unidades vehiculares, recomendaciones a la población en general. Entonces, ese es un monitoreo que está constantemente operando diariamente en la ciudad y bueno, todos están atentos para reaccionar en consecuencia. Antes de que llegues al otro ejemplo, es el monitoreo que nos explicó Oscar, pues también y más bien va dirigido a todos los resultados y lo que ya nos comentó Oscar en el sentido estricto de los resultados de esos monitoreos, esa calidad del aire, implica problemas de salud pública a la ciudad, a los ciudadanos, a los que están viviendo en ese territorio. Entonces, también habrá que puntualizar que tiene un uso muy, muy importante para el entorno donde está ese monitoreo, para la gente que vive ahí. Sí, y realzar la importancia de esto, de constantemente esas variables que indican eso, están siendo monitoreadas, claro, ¿no? con aparatos, y en función de eso hay rangos que los especialistas tienen, que una vez que están por arriba o por abajo, ellos pueden emitir una opinión. Claro. ¿No? Y digamos, y el otro, que digamos la salud humana, ¿no? Con estas grandes variables vitales para nosotros, ¿no? Como puede ser la temperatura, que una variación de 1.5 grados ya te implica cierto problema a tu salud. Ya todo el mundo nos asustamos si tenemos 38 de temperatura, y bueno, y otros indicadores que te hablan de salud, como puede ser ritmo cardíaco, cantidad de sangre, cantidad de glucosa en la sangre, en fin, indicadores que el médico al ir a visitarlo te monitorea, y en función de cómo estén con estos indicadores vitales para nosotros, pues ya puede emitir una opinión sobre tu salud y bueno, pues recetarte ahí medicina para que te compongas. Entonces, digamos, todos son dos ejemplos que te hablan de un monitoreo de algo en particular y que lo trasladamos a la parte de ecología, ¿no? Con un monitoreo biológico. Sí, y otro de los ejemplos de monitoreo que todo el mundo ha escuchado en algún momento es lo de el Popocatépetl, ¿no? Por ejemplo. Ese es otro donde se está monitoreando desde la ciencia de ver el comportamiento que tiene el volcán, que está activo, pero que también tiene una implicación hacia el entorno donde está el volcán. Quiero decir, la gente que vive ahí tiene que estar atenta a cuándo evacuar. Y el Senapred literalmente tiene un monitor, o sea, en un monitor, porque tiene cámaras ahí viendo al volcán. Alguien está en vivo, viendo en vivo, el comportamiento. Minuto a minuto. Entonces, y también hay un semáforo, ¿no? Claro. Si hay actividad volcánica, se aplica un semáforo y
toda la gente de esta región alrededor del volcán pues está atenta, ¿no? Claro. Y esto es como para una pequeña introducción de pues, qué es un monitoreo, que a lo mejor lo han escuchado ustedes desde sus casas, en las noticias, en las redes sociales, pero no están familiarizados de lo que es o qué implica ese monitoreo, ¿no? Es una combinación de muchos factores, desde la academia, por supuesto, pero con implicaciones hacia los pobladores de ese entorno que estás monitoreando, ¿no? Bueno, si lo vamos bajando hacia monitoreos biológicos, que es lo que vamos a empezar a hablar con ejemplos en específico. Bueno, dependiendo de qué es lo que quieras monitorear, ¿no? Porque existen muchos ejemplos de monitoreos biológicos en grandes grupos de fauna y de flora, que hay monitoreos desde hace años, ¿no? En ese sentido, y que tiene implicaciones. Otro de los que se me ocurren que tiene implicaciones hacia nosotros y hacia la flora y la fauna, pues es el tema de monitorear los polos, ¿no? Cómo se van derritiendo y qué implicaciones tiene para todos nosotros, ¿no? Entonces, los monitoreos biológicos, Oscar, ¿qué implican? Pues trayendo nuevamente este ejemplo que comentábamos, en un monitoreo biológico, pues lo que intentamos es monitorear el pulso de la naturaleza, ¿no? El pulso de la salud de los ecosistemas a través de ciertos indicadores que te pueden hablar de ello, ¿no? Entonces, el monitoreo implica implementar una serie de técnicas y métodos para poder dar seguimiento a estos indicadores biológicos y en función de eso entender, o los ecólogos pueden explicar cómo está la salud de un ecosistema, ¿no? Y aquí en los PAE, pues lo que se ha hecho es monitoreos biológicos que tienen que ver principalmente con la fauna voladora, ¿no? Así es. En el proyecto de energías renovables. Pero bueno, queríamos hablar de esto, primero del concepto en general del que es un monitoreo, saber que cotidianamente nosotros escuchamos de ellos y ahorita ya aterrizar al monitoreo biológico que hacemos aquí en los PAE. Claro, y que es muy importante que sepan que los monitoreos vienen de forma natural, quiero decir, por una implicación natural que puede ser un volcán, por ejemplo, pero también por cuestiones antropogénicas, que es el caso de las energías renovables, que todos decimos energías renovables y decimos cero emisión a la atmósfera, todo es muy amigable, no hay ningún problema. Pues sí lo hay. La fauna voladora, ¿no? Aves y murciélagos principalmente, que es lo que vamos ahorita a hablar sobre qué hacemos ahí, qué implicaciones tiene, qué probables soluciones puede haber ante esa potencial causa de muertes de aves y murciélagos con los aerogeneradores, ¿no? Entonces, Oscar, si quieres, ya entramos en detalle sobre cosas muy particulares, ¿no? Sobre todo como empezamos nosotros. En el capítulo anterior les mencionaba que la USPAI surgió de precisamente el boom eólico en México hace 15 años y que empezamos a hacer manifestaciones de impacto ambiental y monitoreos biológicos. Y desde ahí hemos tenido una serie de datos en varias partes de la República durante muchos años que nos ha dado una relevancia en cuanto a procesos de mitigación dentro de esos terrenos, ¿no? Quiero decir, cómo hemos logrado a partir de los años y con ciertas recomendaciones que disminuya la tasa de colisión de las aves y murciélagos en esos sitios, ¿no? Pero bueno, prácticamente eso es lo que vamos a hablarles ahorita, ¿no? Oscar nos va a hablar más a detalle qué diablos hacemos en esos sitios, ¿no? Sí. No, y también comentar el origen del por qué lo hacemos, ¿no? Bueno, claro, más que nada obedece de que la autoridad ambiental, en este caso la Semarnat, pues a la hora de autorizar estos tipos de proyectos, particularmente para los parques eólicos, empezó a solicitar la implementación
durante un ciclo anual de monitoreos biológicos, particularmente de aves y murciélagos, por la interacción que sabemos existe entre estos organismos con los parques eólicos. Entonces, a partir de ahí, pues se diseñaron unos protocolos, ¿no?, que consistían básicamente en ir a los sitios donde se pretendía construir un parque eólico y implementar algunos métodos para poder responder esas preguntas básicas, ¿no?, de qué especies de aves y de murciélagos viven por ahí, cuál es la cantidad de aves y murciélagos que hay en el sitio, si dentro de estas especies existe alguna que esté en peligro de extinción o que esté amenazada, digamos, y con base en estos datos que se monitorean durante un ciclo anual, porque además es importante que los fenómenos biológicos son muy complejos y son muy variables en el tiempo. Entonces se pretende captar esta variación temporal de los fenómenos biológicos y bueno, pues por eso la autoridad pide que sea durante un ciclo anual. Y entonces rápidamente en temas de aves, el método más comunes son la observación directa, ¿no? Claro. Por medio de binoculares. Y perdón, Oscar, que te interrumpa, ya tengo que aprender a no interrumpir, pero bueno. Falta un moderador. Un moderador aquí. Pues se supone que soy el moderador, pero me llevo yo todo el estar hable y hable. Pero es importante también decirlo, ¿no? Que esto es una continuación de un pool de datos base que tenemos derivado de la manifestación de impacto ambiental. Y que en ese pool de datos se identificaron especies potenciales que por su comportamiento vuela más alto, vuela más bajo, come insectos, etcétera, etcétera. Nos da la pauta para empezar a ver esas especies ya en un monitoreo, ¿no? No, y además lo comentabas en el capítulo anterior, ¿no?, de cómo se iniciaron los monitoreos aquí en el INECOL, porque, digamos, la industria eólica o la energía eólica se inició aquí en México en el istmo de Tehuantepec, en el lado de Oaxaca, porque ahí era parte importante de un fenómeno, el paso de unas rutas migratorias de aves, donde se sabe su importancia y, bueno, tenía el temor de que estos, digamos, parques eólicos pudieran afectar a esas aves migratorias, ¿no? Esas rutas migratorias, ¿no? Porque se hablaba de rutas migratorias. Así es, entonces ahí se inició, ¿no? Entonces, bueno, pues se armó un grupo de especialistas de aves, se iban al istmo de Tehuantepec, ahí en la región de Juchitán, de la Ventosa, e instalaban lo que le llamamos todavía estaciones de monitoreo, que básicamente consistían en ese entonces, primero con binoculares y telescopios, contar e identificar las aves que pasaban por ahí y, bueno, algunas variables de su comportamiento de vuelo, como dices, ¿no?, alturas, direcciones, todo esto para poder monitorear cómo es que este fenómeno natural estaba respondiendo a la instalación de parques eólicos, ¿no? Y es importante mencionar que hay aves migratorias que pasan solamente por el sitio, bajan a dormir y después se siguen, pero hay especies migratorias que se quedan en el sitio a interactuar con todo el entorno, entre ellos los aerogeneradores, y existen especies residentes que viven ahí y que de repente se encuentran que tienen un obstáculo más en su vida diaria. Y que a 15 años o más de estar ahí estudiando esta interacción de parques eólicos con la bifauna, pues ahora ya sabemos que en realidad la preocupación no es tanto zonas migratorias, ¿no?, sino más bien las residentes. Porque son las que están colisionando más en los parques eólicos. Claro, y las migratorias que se quedan en el sitio, que ¿no? se quedan ahí a pasar el invierno del norte, ¿no? Que no siguen en su camino como algunas especies de gavilanes que van hasta Argentina. De las grandes plenadoras, ¿no? Exacto. Las grandes plenadoras que usan esas termales para poder viajar a grandes distancias, al parecer no están siendo tan afectadas como las que se quedan ahí forrajeando, dando uso del hábitat en temporada de invierno, ¿no? Exactamente. Digamos que así iniciamos el monitoreo en parques eólicos y después otro grupo importante que se reconoció era necesario monitorear era el de los murciélagos, y entonces también fuimos a los sitios donde se construían los parques eólicos y también con métodos
directos, ¿no? Como un redeo usando red de niebla para capturar a murciélagos, y posteriormente introdujimos los métodos más sofisticados como el monitoreo acústico, que son detectores de murciélagos que nos permiten saber qué especies hay por ahí, su cantidad, digamos cuántos individuos hay más o menos en las áreas, identificar si igualmente si hay alguna especie que tenga que ser monitoreada particularmente porque está en peligro de extinción, y a partir de ahí emitir una opinión sobre cómo está haciendo la interacción de estos animales con los parques eólicos. Pero explícanos cómo es eso de, tú me dices una grabadora y qué, si el murciélago que imite como para decir qué especie, digo, así muy sencillo. Sí, bueno, ahí lo que se logró con la tecnología es que los murciélagos tienen, como son de hábitos nocturnos, han evolucionado un sistema de ecolocalización que se llama, que básicamente es por medio de ecos. Ellos van navegando, se van viajando por las áreas, también además de ir detectando obstáculos, detectando su alimento, como pueden ser insectos, y emiten esos sonidos. Entonces los tecnólogos, o digamos los que están metidos en desarrollo de ese tipo de tecnologías, pues idearon un detector que era capaz de captar estas frecuencias ultrasónicas, y mucho mejor después saber que cada especie tiene un propio canto, ¿no? Digamos una firma que lo identifica. A veces no es tan simple, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos sí se puede saber a qué especie pertenece un llamado, ¿no? Entonces, eso fue ya años más recientes. Claro, y es importante mencionarles que dentro del grupo de murciélagos, pues hay de diferentes ¿cómo se llama? Comportamientos. Hay insectívoros que están volando más arriba, hay frugívoros que van más hacia las plantas y las frutas, hay omnívoros que es de todo, y hay inclusive los famosos hematófagos, ¿no? Los vampiros, que están muy satanizados. Entonces, con estos diferentes métodos podemos encontrar toda la variedad de estos gremios, ¿cierto? Sí, es como implementamos el monitoreo. Exacto. De estos organismos, ¿no? Con esta gama de métodos, y bueno, de ahí se fueron incorporando más, como por ejemplo estaciones permanentes o el mismo radar, ¿no? Radar marino. El radar también es otro. También se usan grabadoras también para caso de las aves, para grabar cantos de aves y saber, por ejemplo, una pregunta reciente que la autoridad empezó a solicitar fue si había un efecto de los ruidos que generan los aeros a la hora de estar operando sobre el canto de las especies que viven ahí en el sitio, ¿no? Entonces ahí tratamos de grabar su frecuencia de las aves y ver si el sonido que tienen los parques eólicos afectan a su llamado, ¿no? Que eso es lo que quiere saber la autoridad. Es eso, precisamente, si hay alguna afectación en su comportamiento desde el punto de vista de su llamado, porque acuérdense que el canto de las aves es muy importante para muchas razones, entre ellas el poder aparearse con otras parejas. Correcto. ¿no? Entonces querían ver eso. También búsqueda de nidos, ¿no? ¿Qué tan cerca están los nidos de estas grandes torres de eólicas, si el comportamiento cambiaba o no cambiaba, ¿no? Y hablando del radar, que qué bueno que lo trajiste porque también es parte del monitoreo, pues platícanos, Oscar, del radar, la importancia que se tiene del radar, y que en México creo que nomás nosotros lo estamos implementando, y que como que no se le toma mayor importancia, pero es muy importante desde el punto de vista no solamente de ver especies migratorias pequeñas, ¿no? Porque esas no las puedes ver, migran de noche, pero sí las puedes detectar en un radar. Pero no solo eso, sino qué implicaciones tiene para las empresas un radar. Las famosas los paros programados. Los paros programados. Porque eso tiene una implicación también para la empresa, en cuanto ellos no quieren parar nunca, porque están generando electricidad, ¿no? Pero nosotros logramos hacer esto, explícanos un poquito a grandes rasgos, para que vean que también tiene implicaciones de mitigación, y que las empresas están obligadas a hacer estos paros. Y bueno, no soy el experto en radar. Ahí ya habrá un programa específico para radar.
que no quiere mucho, trae el rebozo aquí y no quiere hablar mucho, pero lo va a hacer, no hay de otra. Sí, no, pero lo voy a intentar de explicar como lo entiendo yo, ¿no? Y la importancia, por lo que dices, pues resulta esto, de que se sabía que en el Istmo de Tehuantepec pasan estas aves migratorias Grandes parvadas, y bueno, pues la autoridad pues empezó a solicitar un sistema de detección temprana, le llamaba, que permitía saber si en su ideal, ¿no? En su mundo ideal era saber si una parvada grande iba sobre un parque eólico, pues que este sistema permitiera decirle a los operadores, sabes que hay una parvada grande, hay un alto riesgo de colisión, por favor para tus aeros, ¿no? Bueno, entonces eso, digamos, a nivel normal lo hacemos con observación directa, ¿no? Con los telescopios y con binoculares. Pero en el 2007, me parece, 2006, se empezó a conocer que se estaban usando en Norteamérica unos radares marinos, ¿no? El radar marino, todos tenemos una idea de cómo operan o para qué sirve, ¿no? Es detectar objetos a grandes distancias por medio de, irónico, no, atrayendo a colación el sistema que acabamos de hablar de los murciélagos, ¿no? Del sistema de ecos, que este aparato es capaz de detectar. Y bueno, entonces ustedes lo trajeron, ¿no? Tú y el grupo de trabajo trajo esta tecnología del radar marino aplicado al monitoreo de la migración. Y bueno, se armó ahí una estación primero muy primitiva, ¿no? Que eran unos estructuras muy pues artesanales, ¿no? Ahorita ya vemos la estación de monitoreo que está actualmente, que tenemos, ya es una camioneta adaptada para... Lo tropicalizamos, básicamente, ¿no? Pero funcionaba, ¿no? No, por funcionaba. Ahí vamos a mostrar unas imágenes de cómo era antes y cómo es ahorita. Tenemos esa información. Y que es importante mencionarlo, que en su momento todo el mundo nos tiraba así como, ¿eso qué? ¿Para qué? Tuvimos capacitaciones en Alemania, donde fuimos al Mar del Norte a ver este tipo de... cómo se aplicaba, cómo se hacía. Entonces, sí hubo un trabajo detrás, ¿no? Muy interesante porque se generó mucho conocimiento usando el radar, que tiene las primeras publicaciones de que se describen cómo son las rutas migratorias en el Istmo, y bueno, en México, de hecho, y cómo es la interacción ahí con los parques eólicos. Entonces, el radar se ocupaba tanto monitorear la cantidad de flujo de aves migratorias, ¿no? Que pasaban, pero también para implementar ese sistema de detección temprana que estaba pidiendo la autoridad. Entonces, llegó un momento, bueno, este sistema básicamente consistía en que el radar estuviera monitoreando el cielo, ¿no? Constantemente, sobre todo en semanas de gran paso de aves migratorias, sobre todo las rapaces, ¿no? Que se concentraban primavera y otoño. Y básicamente otoño es donde... El otoño es cuando más concentración. Puedes ver hasta 1 millón de aves pasando en un día en esa zona. En esos picos de migración es donde se operaba el radar. Y con un radio que tenía el equipo de radar con el equipo de observación directa con los operadores. ¿Sabes qué? En la línea 4, el aerogenerador 6... y el 7, páramelos porque por ahí van a pasar, ¿no? Ajá. Entonces, logramos implementar esto en algunos parques eólicos en el Istmo y nos ahorraban, mitigamos a que pudiera haber un posible colisión de aves rapaces en esa zona, que tiene implicaciones también para las empresas, porque esas aves pueden fregar, descomponer el aerogenerador, y eso es carísimo, ¿no? Sí. Es como los aviones, ¿no? Ya después hablaremos en otra plática miscelánea en general de cómo las aves con los aviones les friegan las turbinas, ¿no? Y son $8 millones por turbina. Bueno, aquí más o menos con los aerogeneradores, ¿no? Y digamos que hemos recorrido los métodos que usamos para el monitoreo biológico, y uno bien importante que ya se hace cuando los parques eólicos están construidos y operando es lo que le llamamos el monitoreo de carcasas, ¿no? Así es. O sea, saber que, digamos, esos indicadores que hablamos que son importantes de estar ahí monitoreando en el tiempo, que te puedan decir el estado de salud o del fenómeno de la naturaleza, el indicador del número de carcasas que puedas encontrar de aves y murciélagos dentro del parque eólico es bien importante. ¿Qué es una carcasa? Una carcasa, bueno, es un cadáver, ¿no? Digamos un individuo muerto, colisionado con las
o en las aspas de los aeros, de aves y murciélagos, y bueno, ese es, digamos que es el principal impacto reconocible del... Claro, y que es importante mencionar que a pesar de todos estos monitoreos, hay muertes por colisión. Y va a haber, porque así es, así le estamos metiendo un obstáculo más a un grupo de fauna que vive en ese entorno. Sí se ha disminuido, pero sigue habiendo. ¿Qué tan grande, qué tan insignificante puede ser? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Pero es importante saber este dato en el tiempo, de ver si son 100, son 10, son 1000. Y ya después nos preguntamos qué significa que sean 10 y que sean 100 y que sean 1000. No, claro. Como hemos platicado muchas veces, depende de la especie. Sí, les pongo un ejemplo muy rápido, ¿no? Hablamos y satanizamos de las posibles colisiones con los aerogeneradores, pero los Swainson Hawks, que es una especie de rapaz Swainsoni, que viene de Estados Unidos y Canadá a pasar el invierno crudo arriba hacia México y a Latinoamérica. Hace unos 15 años hubo una muerte masiva de Swainsonis por pesticidas en Argentina. Y eso no se compara, pero para nada, de lo que pudiera colisionarse en todos los obstáculos que hay, porque hablamos ahorita de eólicas, pero también líneas de transmisión, edificios, etcétera, 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 etcétera. No se compara con lo que pasó en Argentina. Qué bueno que lo mencionas. Yo he visto fotos de ese caso, ¿no? Donde veas los bichos, los Swainsonis ahí amontonados de ese rollo. Y digamos que esto no lo hemos visto en los parques. No. Era un temor, ¿no? Que según eran las licuadoras de aves y todo. Y que a pesar de que hubo mucha prensa en contra, dentro del mismo gremio de ornitólogos, donde decían que se sacaban con carretilla todos las carcasas, ¿no? Los cuerpos de las aves. No lo hemos visto eso. No, sí hay muertes, por supuesto que lo hay, pero masivas como lo que pasó allá, no. Por eso les digo, es muy importante los monitoreos porque nos está dando una fotografía completa del sitio. Con ese nuevo, porque acuérdense que ¿por qué son las eólicas? Porque son energías renovables, pero al final del día es crear electricidad, porque cada vez somos más en México y en el planeta y cada vez requerimos más energía, entonces estamos buscando muchas alternativas para crear energía, pero esas alternativas están instalándose en un territorio que ya estaba ocupado por fauna y que estamos nosotros ahora sí que poniéndolas ahí y exponiéndolas a que haya este tipo de cosas. Y lo que nosotros estamos haciendo con los monitoreos es tener una fotografía completa y que debe ser los monitoreos todo el tiempo que los aerogeneradores están funcionando. Hay mucha resistencia de las compañías porque no quieren estar pagando un monitoreo cada año. Todo el año, ¿no? Hay de compañías a compañías. Hay compañías que lo hacen por convicción, hay compañías porque se lo pide la autoridad, pero es muy importante tener esto porque cada vez vamos a poder reducir el número de colisiones gracias a estos métodos, ¿no? Pues en general, en estos minutos tratamos de explicarles qué es un monitoreo y hasta llegar a lo que hacemos aquí en los PAE. Y esto no solo, ahorita nos enfocamos a la energía eólica, ¿no? Pero esto lo hacemos con energía fotovoltaica, con temas de restauración ecológica, con programas derivados de una manifestación de impacto ambiental en carreteras, en vías de tren, en centrales termoeléctricas, inclusive en Laguna Verde, ¿no? Esto es lo que hacemos en la USPAE, una de las ramas de la USPAE en la que estamos nosotros incidiendo, ¿no, Oscar? Y también incluimos a las plantas, ¿no? También claro, sí, por supuesto. Expertos en botánicos que pueden implementar programas de monitoreo de flora, que le llamamos. Y bueno, y también, obviamente, estamos vinculados al INECOL y también podemos hacer monitoreos de insectos, monitoreo de calidad del agua, de hecho también. Entonces, en esta área es lo que hacemos y que ponemos a su servicio si tienen un interés sobre saber qué pasa con una especie o un fenómeno biológico en el tiempo, pues podemos aplicar técnicas de monitoreo biológico que hacemos aquí en los PAI y con gusto los ayudamos, ¿no?
Sí, sí, claro, por supuesto. Yo creo que de los principales retos que nosotros mismos tenemos como investigadores y como personas que estamos en un espacio, ocupando un espacio que estamos cada vez siendo más egoístas en el sentido de hacer todo para nuestro beneficio y no para la flora y la fauna. Uno de los retos principales que tenemos, Oscar, es dentro de los PAE, es encontrar soluciones a lo que yo siempre he dicho, este balance entre el desarrollo, porque cada vez somos más personas cubriendo un territorio, y la conservación, ¿no? O sea, la flora, la fauna y las implicaciones que tiene para los habitantes, ¿no? Para los ciudadanos, que eso es muy importante y que no se nos olvide. No puede estar separado, todo está ya conectado entre sí, ¿no? Y para generar información de primera mano, claro, para ponerla a disposición de los tomadores de decisiones, que también es importante, que es, ¿no?, importante. Para que sepan, o sea, y puedan implementar o impulsar una política ambiental de conservación o no sé, claro. Esto se puede generar a través de monitores biológicos enfocados en algún tema en particular, y bueno, pues aquí lo podemos hacer, ¿no? Y qué bueno que lo dices, porque también derivado de esto, pues hay publicaciones de divulgación, sí, y indexadas, o sea, para la academia. Hay conocimiento. Entonces, hay conocimiento que se está dando a conocer mediante estos vehículos, como digo yo, ¿no? Pero bueno, espero que les haya gustado. Por favor, cualquier pregunta que tengan, pues en las redes sociales que manejamos nosotros dentro de la USPAE, ahí estaremos y podremos atenderlas en su momento, ¿no? El próximo capítulo, les voy adelantando, vamos a hablar sobre la gestión ambiental. ¿Qué hacemos qué es una gestión ambiental y qué hacemos en los PAE de la gestión ambiental? Y podemos tocar algunos temas importantes para la implementación de estos proyectos insertados en este desarrollo que tiene el país. Entonces, Oscar, si quieres agradecer, y yo te agradezco también el tiempo que, repito, es nuestro tercer capítulo y cada vez creo que estamos un poco más sueltos, pero aún así yo pido las disculpas en el sentido de que vamos a mejorar más nuestros tiempos y nuestros temas, ¿no? No, para mí es un placer aquí estar con ustedes y bueno, compartirles lo que hacemos aquí en los PAE, y bueno, pues no se pierdan los siguientes episodios que van a estar muy interesantes de todo lo que hacemos por acá. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias, me despido. Ya saben, la USPAE está de puertas abiertas para todo mundo, no solamente para la academia o para los empresarios, sino para todo mundo, para el ciudadano de a pie. Y nos vemos en el próximo capítulo la siguiente semana. Nos vemos.